parece muy importante poder contextualizar cuando hablamos de violencia contra la mujer, todo un recorrido histórico a lo largo del tiempo, las discriminaciones y las desigualdades contra las mujeres vienen desde que se creó la humanidad misma. Pero bueno, hemos visto en los últimos tiempos que hay una creciente violencia de género, sobre todo en tiempos de pandemia, cuando en medio del confinamiento obligatorio muchas mujeres quedaron obligadas a permanecer con sus agresores en la casa, y esto, bueno, ha tenido consecuencias tremendas, no solo en cantidad de femicidios, sino en cuanto a violencias extremas o casos de abusos sexuales que no han sido comunicados en su momento por esto del encierro y la imposibilidad de muchas mujeres de salir a pedir ayuda. Esto pasa en Córdoba, en el país y en todo el mundo, que la violencia no solo que viene creciendo, sino que a mayor cantidad de dispositivos o de respuesta estatal o de concientización, la mujer hoy se acerca a las instituciones a denunciar. Pero bueno, lo cierto es que la pandemia afectó de manera diferencial a las mujeres, no solo que quedaron encerradas, sino que también en el 95% de los casos a cargo de las tareas de cuidado en la casa. El 80% del personal de los servicios de salud son mujeres, casi el 90% de las personas que colaboran en centros comunitarios, comedores y merenderos, que son los que siguieron funcionando en la pandemia, también están integrados por mujeres. Y en el día del confinamiento obligatorio, que ya se conocía el anuncio del presidente, y es así que bueno, hemos trabajado durante las 24 horas todos los días, incluso haciendo tareas que estaban vinculadas al Poder Judicial. Las unidades judiciales cerraron en todos los barrios y en el interior, y aquí estuvimos 24 horas atendiendo y con todo un dispositivo de call center que se armó para ese momento, y hemos recibido más de 350 llamadas diarias. En la provincia tenemos 104 puntos mujer distribuidos de manera muy armoniosa y equilibrada en todo el territorio, y fundamentalmente cada punto mujer tiene un vínculo directo con el polo de la mujer de cada región. Verdaderamente, bueno, esto lo vemos como una herramienta de asistencia y de vínculo directo, sobre todo con las víctimas del interior provincial, pero también para que todos los programas del Ministerio de la Mujer puedan llegar a todo el territorio. Y en el mes de marzo lanzamos este proyecto de 100 puntos mujer en toda la provincia, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y a los 15 días ya se cierra todo por el confinamiento. Aún así, los 100 puntos mujer estaban previstos para los 4 años de gestión. Y en el primer año de gestión, en medio de la pandemia, inauguramos los 100 puntos mujer, porque realmente hubo una alta demanda. Lo que buscamos, yo siempre digo, es como dice el Papa Francisco, vamos a buscar problemas, vamos a meternos en el centro del problema. Si una mujer hace una denuncia, sabemos que es un momento crítico, que es un momento, lo que llamamos nosotros en nuestras evaluaciones, de alto riesgo. Por eso queremos estar cerca y trabajamos en la articulación de las áreas del Poder Ejecutivo, de este Ministerio de la Mujer, que son psicólogas, trabajadoras sociales, equipos multidisciplinarios de acompañamiento a víctimas, con el área judicial que toma la denuncia y con la policía, que es la que entrega el botón antipánico y que protege a las víctimas. O sea, nuestro trabajo es de coordinación y de articulación. Muchas veces esas respuestas no dependen directamente de nosotras, porque el Poder Judicial es independiente al Poder Ejecutivo y la policía responde a órdenes judiciales. Pero ahí estamos nosotras, digamos, tratando de articular y de poder buscar que el Estado
funcione de manera conjunta y que el centro de la intervención sea la mujer y no las instituciones. Por eso hemos desarrollado a lo largo de los últimos 4 años una diplomatura en acompañamiento comunitario contra la violencia de género que tiene a las expertas y especialistas número 1 del mundo. Hace muy pocos días hemos lanzado la primera residencia que existe en la Argentina, no sé si hay en otro lugar del mundo, la residencia desde el Ministerio de Salud con la especialización en violencia familiar y de género. Así como existe la especialización en la medicina en cardiología, pediatría, traumatología, ahora existe la especialización en violencia familiar y de género. Está dirigida a médicos, trabajadoras sociales y psicólogas y psicólogos. La violencia también es emocional, la violencia es psicológica y la violencia se percibe de muchas maneras. Por eso creemos muy importante que cuando miramos a una mujer la tenemos que ver en toda su dimensión, en cómo afecta lo que a ella le pasa a sus hijos e hijas, y también trabajamos mucho con los agresores, que son los principales protagonistas de todo esto y son quienes tienen que hacer el cambio. Primero que tienen que respetar, en los casos donde hay denuncias, tienen que respetar las órdenes judiciales y dejar de ejercer la violencia. Pero también tienen que tener una oportunidad de reflexión y de cambio, porque aunque después no sigan vinculados con esa misma mujer, van a ser padres durante toda su vida y van a construir nuevas relaciones que deben estar libres de violencia. Es mucho lo que hacemos en la atención, pero si no dirigimos nuestra política pública a romper con las bases de la desigualdad, la violencia se va a seguir produciendo. Y bueno, creo que es un camino paralelo que tenemos que seguir haciendo y redoblar los esfuerzos porque la violencia no para.